Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta sesión de foro de hoy martes 20 de abril. Vamos avanzando ya en las semanas y quizás esta es importante o es relevante porque este viernes día 23 se celebra el Día Mundial del Libro y con esa ocasión pensamos que, bueno, pues que era un momento especial y un momento muy concreto en el que, bueno, pues invitar al profesor Ramón Ortega Lozano, que está hoy con nosotros, para que junto a él, que, bueno, pues que es escritor, que le da mucha importancia al proceso de la palabra, de la comunicación, no solo en el contexto sanitario, sino en el contexto vital, pues pudiéramos desglosar la importancia de precisamente de este fenómeno de la comunicación en general y también a lo largo del último año, que nos ha servido como herramienta a muchos, ya sea como escritores o como lectores, para, bueno, pues para agarrarnos en diferentes momentos en los que las certezas no nos sostenían mucho o para encontrar, bueno, pues puntos de amarre y lugares de esperanza, ¿no? Bueno, un poco de todo esto nos va a hablar ahora nuestro compañero Ramón Ortega Lozano, que aunque muchos de nosotros le conocemos ya, paso a presentaros porque me consta, bueno, pues que quizás hay personas que no están familiarizadas, ¿no? Con su profesión con la labor que ejerce en el centro universitario. Ramón es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense y licenciado en Comunicación Audiovisual y en Humanidades por la Universidad Europea de Madrid. En el Centro Universitario San Rafael en Lebrija imparte las asignaturas de Comunicación Humana, Antropología de la Salud y Bioética, y en la Universidad de Lebrija es profesor de Escritura Creativa y de Ética y de Ontología. Colabora con distintos institutos de ética clínica como Francisco Vallés, ligado a diferentes universidades y como ya os he dicho antes, pues también es escritor, ha publicado bueno, pues muchos artículos, una novela y bueno, pues participa de forma muy activa en muchos procesos de creación. También es bueno, pues el representante y el organizador del certamen de relatos de nuestro centro universitario y le damos la bienvenida de nuevo porque es la segunda vez que tenemos la suerte de contar con él en este espacio y esta vez para tratar un tema, bueno, pues que aunque parece que es importante de forma tangencial, en realidad lo es nuclear, ¿no? En la formación de todos, no solo de profesionales sanitarios, pero quizás también, ¿no? Que no se nos olvide que la parte de la palabra, pues a veces ayuda, no sé si tanto más, pero bueno, que la técnica, ¿no? Así que gracias Ramón por acompañarnos. Os pediría que los que podáis conectéis la cámara porque preparando esta sesión con Ramón bueno, pues él me comentaba que quería que fuera una sesión lo más interactiva posible, entonces en la medida en la que podáis poder vernos y poder estar así conectados seguro que, bueno, pues que nos permite un diálogo mucho más fluido y os agradecemos a todos el que hayáis venido y a ti, Ramón, en especial, que nos hayas dedicado este rato. Bienvenido y adelante cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Menuda presentación. La verdad es que hasta me quedo un poco abochornada. Bueno, pues sí, el día de hoy vamos, bueno, algunos de vosotros vais a ver que voy a empezar con una parte muy general que habla sobre un poco esa utilidad de la escritura, de la literatura. Que a lo mejor ya, pues algunos de vosotros, de vosotras, ya me habréis escuchado. Pero luego lo voy a llevar pues hacia aspectos más concretos de lo que estamos viviendo, cuestiones coyunturales como es esta pandemia y distintas situaciones que se desprenden de ello, pero que como bien ha dicho Isabel, pues se trata a veces de cuestiones más estructurales que ya estaban detrás y que a veces solamente la pandemia lo ha dejado ver de manera más evidente. En todo caso, pues con lo primero que quería empezar, y por eso es que sí que está bien que conectéis la cámara, luego ya pondré la presentación y ahí ya nos veremos otra vez poco, pero mientras pasa eso, sí que me gustaría empezar simplemente con una pequeña pregunta, ¿no? ¿Para qué creéis que sirve la literatura? Así que me gustaría saber vuestra opinión sobre esa utilidad de la literatura, una utilidad práctica. Quiero que me ayudéis. Imaginaros que estamos en el Ministerio de Educación y que de repente pues hay una persona a la que se le ha ocurrido que esto de la literatura en el fondo no sirve para nada y que vamos a retirarla del currículum del bachillerato y de la educación secundaria, no nos interesa ya.
y vosotros tenéis que defender un poco por qué tendríamos que dejar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, Marta ya se ha animado, ¿no? Dice, aprender a empatizar. Yo me voy a ir apuntando cosas, ¿eh? Decidme más ideas, ¿vale? Porque me interesa que intentemos pensar en cosas, ¿no? Entender cómo vive el otro. Bien, bueno, eso sería lo de, es un complemento, ¿no? De lo de empatizar. Voy a ponerme el chat para verlos mejor aquí. También podéis hablar, ¿eh? Coger la palabra y expresar, ¿no? Desarrollar la imaginación. Algunos me lo vais a poner difícil, ¿eh? Ahora vais a ver por qué lo estoy diciendo. Aprender a estructurar. Mariana, ¿qué es esto de aprender a estructurar? ¿Nos lo puedes explicar un poquito? No sé si puedes poner tu micrófono, Mariana, y nos cuentas qué quieres decir con esto de aprender a estructurar. Hola, buenos días. Buenos días. Pues como casi todos los libros, tiene una introducción, un desarrollo y un final y unas conclusiones. Entonces, creo que es muy importante aprender sobre cómo se desarrolla y cómo hay que exponer las ideas, lo que pensamos. Perfecto, me gusta muchísimo. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues ya tenemos otra razón, ¿no? O sea, ya tenemos otras razones importantes, ¿no? La imaginación, el empatizar con otro, el saber estructurar. Gerardo nos pone algo un poco más, así con más profundidad, crear mundos que no operan con los condicionantes de la realidad. Qué interesante esto, ¿no? Esto, como digo, me lo estáis poniendo un poco difícil, que tiene que ver esto mucho con esta creatividad, sí, esto me recuerda un poco lo que alguna vez he hablado también en este centro de Noah Harari, ¿no? Sobre la importancia de la narrativa. Vale, ¿qué otras cosas veis? Hay muchas, ¿no? O sea, pensad en más cositas. Por aportar algo, Ramón, diría que la literatura para mí es transformadora en muchas ocasiones. Porque cuando normalmente, sobre todo en algunos tipos de literatura, no eres la misma persona antes de leer que después. Y no eres la misma persona no solamente en el momento en el que lees un poco, sino en el momento en el que terminas el libro. Y para mí ese es lo que más me gusta de la literatura. Ese poder de transformación en el carácter, en la personalidad, en cómo enfoca uno algunas cosas y cómo puede reflexionar y poder compartir eso con alguien. Para mí es quizá la parte que más me gusta de todas. Me encanta. Me encanta, José, porque también tiene mucha profundidad, igual que como lo que ha dicho Gerardo, y no puedo estar más de acuerdo con vosotros dos, pero voy a ser de abogado del diablo, ¿no? Voy a ser la persona del ministerio que lo que quiere es cargarse la literatura y os voy a decir, bueno, no me vengáis con cosas abstractas, queremos ver para qué sirve la literatura para nuestros estudiantes. Dejaros de cosas abstractas, que esto no me vale. Quiero que aterricéis el contenido a cosas prácticas. O sea, realmente qué aprende un estudiante con la literatura, ¿no? Tengo aquí un librito muy sencillo, que es una tontería, que son 50 páginas. Es este, no sé si se ve, es El arte de vivir con sencillez. Ajá. Es de un monje zen. Pues nada, son capítulos cortos y no eres la misma persona antes de leerte esto que después. Esto es corto, sencillo y práctico. Y fácil. Muy bueno. Me gusta mucho. Ajá. Este Gerardo nos pone también que es un depósito de la memoria y un vehículo de aprendizaje. Bueno, voy a traducir esto, perdón, Gerardo, si no lo estoy haciendo bien, me lo dices, a palabras sencillas, ¿no? Que es las que les vamos a utilizar a vender a esta persona que quiere cargarse la literatura. Digamos que nos ayuda a aprender sobre la historia, ¿no? Otros contextos históricos. Ahí es donde está la memoria, ¿no? Y aprendemos gracias a esa lectura, ¿no? Sobre esos tiempos históricos. Vamos a ver, distintos estilos narrativos, vale. Ajá. Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Entre más géneros conozcamos, vamos a conocer más cuestiones. Dice Isabel, ¿no? A identificarnos con determinados personajes, nos abre caminos para enfocar. Estáis todos muy abstractos, ¿eh? Pensad en cuestiones prácticas. ¿Qué aprendéis cuando leéis literatura? Es que si no, no vamos a conseguir vender,
tener la asignatura, ¿eh? No la quitan. Venga, dadme cuestiones prácticas. Aprender experiencias vividas. Bien. Vocabulario. Bien. Eso sí, ya empezamos bien, ¿eh? Ya empezamos a estar un poco más práctico. Oye, que es que fíjate el nivel de vocabulario que tienen nuestros estudiantes. Un poco de literatura les viene bien, ¿vale? Pues ya tenemos un argumento. Aprender experiencias vividas. Bueno, pues bien. Ajá. Ortografía. Guay. También, ¿no? Gramática. Bien. A expresarse y escribir también me gusta. Gramática. Escribir, a sintetizar, la gramática, sí. Viajar con los personajes a donde no podemos ir, qué interesante, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser, bueno, pues conocer otros lugares, ¿no? O sea, otros lugares en el mundo. ¿Qué más se os ocurre? Hemos visto historia, hemos aprendido a vocabulario, ortografía, gramática, la historia, ¿no? Hemos dicho que nos permite ser creativos, nos permite empatizar, nos ayuda un poco a conocer otras culturas también, ¿no? ¿Qué tal si empezamos, si mientras estamos leyendo leemos en otro idioma? Pues estaríamos aprendiendo también, pues un poco otros idiomas, ¿no? También hasta cierto punto nos puede ayudar a eso, ¿no? Dice Asun, conocer cómo expresan otros un mismo pensamiento. ¡Oh, qué bonito eso!, ¿no? Conocer al otro, vamos a poner, pero eso me recuerda un poco a lo que ha dicho Marta sobre empatizar, pero también, ¿no? Eso conocer. Canalizar sentimientos, me gusta eso también. Sentimientos y emociones, ¿no? Las nuestras, las de otros. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Con estas ideas me quedo un poco. Voy a compartir la presentación que tengo aquí y continúo. Vale, pues lo pongo a pantalla completa y avanzo un poco. Estamos aquí, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? Y me refiero, como he dicho, a una cuestión práctica. Bien. Bueno, me habéis dicho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para conocer ese otro, incluso cómo expresan un mismo pensamiento otras personas, eso que nos va a ayudar a empatizar al otro. Pues, por ejemplo, yo diría, como digo, voy a ser de abogado del diablo, yo diría que hay otra disciplina muchísimo mejor que esa, que podría ser la misma psicología, mucho mejor que la literatura para ayudarnos a conocer a ese otro, a empatizar con ese otro, ¿no? Y lo mismo podría decir de esta canalización de sentimientos y emociones que a lo mejor la psicología nos va a ayudar a aprender de manera mejor, ¿no? Sobre el tema de la memoria, la historia, ¿no? Pues podríamos ver ¿cómo se llama? Lo que es la misma historia como disciplina, como una asignatura, que desde luego va a ser muchísimo más precisa, más sistemática a la hora de enseñarnos sobre otros tiempos históricos. Habéis hablado mucho de vocabulario, ortografía, redacción, incluso lo de la estructura que nos decía Mariana. Bueno, pues todo eso lo aprendemos desde la filología, ¿no? Desde esas distintas ramas que nos ayudarán pues a conocer mejor una determinada lengua, no solamente la nuestra, sino también la de otros idiomas, a manejarla mejor, a escribir con propiedad, muchísimo mejor que como lo vas a aprender leyendo. O sea, leyendo puedes aprender todo esto, pero si quieres sistematizar ese conocimiento, pues mejor estudiarlo desde la filología, ¿no? Habéis hablado, por ejemplo, de esa posición transformadora. Como decía, eso es muy filosófico, pero oye, hay muchas otras disciplinas que también ayudan a transformar al hombre, incluso a la persona en una mejor persona, ¿no? Como podría ser la ética o las éticas aplicadas. Con lo cual, a lo mejor incluso mejor que la literatura podría estar ahí. Yo he ayudado un poquito aquí dando algunas ideas, ¿no? Lo de conocer otras culturas, pues la antropología, ¿no? Se me ocurre que podría ser una disciplina mucho mejor que la literatura para poder utilizar, ¿no? Bueno, cada vez que empiezo mi clase de escritura creativa, que es una clase que también imparto en Nebrija,
me gusta empezar con esta idea, porque creo que lo primero que hay que hacer cuando vamos a empezar a escribir o a hablar de literatura es conocer cuál es su utilidad. Y a veces no lo tenemos tan claro, ¿no? Entonces, pues yo hago esta dinámica en la que, como vais a ver, a veces vosotros habéis lanzado cosas mucho más profundas, ¿eh? Y me gusta mucho eso y por eso os decía que me estabais metiendo en aprietos, ¿no? Pero la mayoría de las respuestas que suelen dar mis alumnos, ¿no? A lo largo de estos años, pues son estas que veis aquí, ¿no? Que la literatura sirve para conocer otras culturas, para aprender una lengua, para aprender sobre otras épocas históricas. No habéis dicho que sirve para entretener, pero no, para algunos dicen que sirve para entretener, incluso para evadirse, ¿no? Y yo, pues como he hecho ahora con vosotros y vosotras, pues he mostrado que hay otras disciplinas, ¿no? En el caso de conocer otras culturas, está la antropología, de aprender otras lenguas, la filología, pero esto también aquí se desprendería el conocimiento de la gramática, del vocabulario, de la ortografía, etcétera. Para aprender sobre otras épocas históricas, pues tenemos a la historia misma. Y para entretener, pues no nos engañemos, ¿no? Mejor la televisión o el internet que un libro, ¿no? Por lo que dirían muchos de mis alumnos de escritura creativa, ¿no? Ahora, si lo hacemos así, pues nos parece que estemos haciendo una labor pues muy esperanzadora de cara a mantener la literatura, porque probablemente pues, nos estén dando contraargumentos a todo eso que hemos planteado. Siempre hay algún alumno, ¿no? Seguro que algunos de vosotros ya lo estáis pensando, que es muy listo y dice, oye, ojo, que la literatura, a diferencia de esas otras disciplinas de las que has hablado, Ramón, pues nos permite tener todo o casi todo a la vez, ¿no? O sea, mientras te estás entreteniendo, estás aprendiendo de historias, estás aprendiendo de cómo viven en otras partes del mundo, con lo cual algo de antropología conoces, y a su vez estás mejorando tu vocabulario, tu ortografía, etcétera, etcétera. Lo cual me parece muy sensato y válido. Pero ya eso es suficiente como para decir, oye, vamos a mantener la literatura en los estudios, en la educación obligatoria en España o incluso en el bachillerato, pues a lo mejor todavía no tenemos esas herramientas, ¿no? Yo quiero demostrar que la literatura, la escritura, la narrativa, ¿no? Es una de las disciplinas más importantes con las que contamos. Y para eso voy a tener que echar mano de un poco de filosofía, ¿no? Voy a hablar de Ludwig Wittgenstein, que como he dicho ya muchos ya me habéis oído hablar de él, ¿no? Wittgenstein nos dice que lo que se puede decir claramente y lo que no es mejor callarse la boca. Bueno, para poder entender esto de manera más o menos adecuada, hay que comprender un poco la importancia filosófica del lenguaje. De hecho, digamos que esa es la gran aportación que ha tenido el siglo XX a la filosofía, muy en concreto a la epistemología. La epistemología se pregunta cómo adquirimos el conocimiento, ¿no? El conocimiento del mundo que nos rodea finalmente. ¿Cómo hacemos que eso que nos rodea lo adquiramos, ¿no? Y bueno, pues nos dice que, bueno, en parte lo adquirimos directamente a través de la experiencia, pero la mayoría del conocimiento que tenemos lo adquirimos de manera indirecta a través del lenguaje. El lenguaje se convierte en esa herramienta con la que transmitimos a otras personas conocimientos. Eso es muy básico. Entonces, cuando Wittgenstein dice que lo que se puede decir claramente, nos está hablando en el fondo de epistemología, ¿no? Nos está diciendo lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. ¿Qué es lo que podemos conocer según Wittgenstein? Bueno, pues lo que podemos conocer son las cuestiones de la ciencia, ¿no? De la ciencia, las proposiciones naturales, decía Wittgenstein, pero se está refiriendo a un conocimiento científico, empírico, tangible, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, os pongo el ejemplo de una mesa, ¿no? Una mesa como la que
están donde está apoyado mi ordenador desde el que estoy hablando. Si cogiéramos un metro y nos pusiéramos a medir las dimensiones de esta mesa, estaréis de acuerdo todos, ¿no? Y todas, que probablemente llegaríamos a decir, oye, pues tiene tantos centímetros de largo, tantos de ancho. Y podríamos poner en duda que el metro estuviera bien calibrado o lo que sea, pero, o que estuviera bien, que fuera preciso, pero en el fondo, ya una vez que tuviéramos una herramienta de medición en la que todos estuviéramos de acuerdo que está bien calibrada, pues entonces diríamos, sí, sí, perfecto. Esas son las medidas, su longitud, su anchura, su altura, ¿no? Si la ponemos en una báscula, lo mismo, podríamos decir de manera precisa y sin que nadie pudiera cuestionarlo el peso. Si supiéramos un poco de bioquímica, podríamos decir incluso los elementos que componen esa mesa, ¿no? Carbono, no sé. No me preguntéis a mí esas cosas. Si supiéramos de física cuántica, podríamos saber incluso el movimiento de las partículas subatómicas que hay en esa mesa. Bueno, así nos expresamos, digamos, a través de la ciencia, ¿no? Y dentro del ámbito sanitario también hacemos eso, ¿no? Seguro que en vuestras clases de bioquímica con Isabel misma probablemente habéis hablado de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Nadie se podría cuestionar el funcionamiento que hay en este proceso fisiológico, ¿no? Son cuestiones que, como diría Wittgenstein, no se pueden poner en duda. Son claras, son precisas, podemos hablar de ellas e incluso podemos constatarlas, ¿no? Posiblemente Miguel... bueno, sí. Qué bueno, Marta, sí, sí, sí. A lo mejor Miguel Bosé podría poner en duda este tipo de cosas, tienes razón, como lo de las vacunas, ¿no? Ahora, hay otros conceptos que por su esencia, pues resultan imponderables, ¿no? Parece que cuando intentamos definirlos se convierten en conceptos escurridizos, como si se nos escaparan de las manos. Y a esos conceptos, Wittgenstein pues dice que son los que no se pueden hablar, ¿no? Entonces dice Wittgenstein, de aquello que no podemos hablar, de aquellos conceptos que son inefables, dice, es mejor callarse, porque en el fondo lo que no podemos decir con palabras, lo que no podemos definir, no podemos conocerlo. O sea, que ahí donde están mis límites del lenguaje, están también mis límites de conocimiento. De hecho, Wittgenstein en ese Tractatus Lógico Filosófico dijo que había resuelto todos los problemas de la filosofía de la que se puede hablar, ¿no? De esto que decía que es más bien ciencia, ¿no? De hecho, él dice el libro, lo leo textualmente, dice, no decir nada más de lo que se puede decir, esto es, proposiciones de la ciencia natural, algo que no tiene que ver con la filosofía. Y por eso siempre que alguien quiera decir algo metafísico, demostrarle que no le ha dado significado a esos signos que está utilizando en sus proposiciones. Pero también nos dice Wittgenstein en ese mismo libro, dice, sí, he resuelto esos problemas de lo que se puede hablar, pero vais a ver que la segunda cosa de valor que hay en este trabajo consiste en mostrar cuán poco se ha conseguido una vez que estos problemas se han resuelto. Porque en el fondo, estos conceptos inefables son los conceptos que más nos interesan en la vida. Estamos hablando del amor, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la verdad, de la libertad, estamos hablando de estos conceptos. Y entonces me vais a decir, oye, Ramón, no te pases. Estos conceptos sí que se pueden definir. Bueno, pues decidme la definición del amor, por ejemplo. ¿Qué es el amor? Porque el amor, de hecho, os pregunto, ¿quién ha visto el amor? ¿Qué se siente? ¿Dónde está el amor? ¿A qué huele el amor? ¿A qué sabe el amor? ¿Qué es esto del amor? ¿Quién me dice qué es el amor? ¿Quién se atreve a decirme qué es el amor?
imposible. Uf, ¿no? Y entonces aquí podría alguien argumentar, oye Ramón, pero la respuesta está en decenas de páginas de poesía, efectivamente, sí, tendríamos que leer mucha, mucha poesía para entender lo que es el amor, ¿no? Vaya pregunta, es muy difícil, efectivamente. Ahí es donde nos damos cuenta de esa esencia inefable de estos conceptos, ¿no? Os voy a leer la definición del amor según la Real Academia de la Lengua Española, que es el máximo organismo que rige pues, pues las definiciones de nuestro idioma, ¿no? Del español. Dice sobre el amor, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Qué os parece esa definición? Me encanta, Marta, que hayas dicho eso. Me encanta que digas esto del amor de madre, amor de pareja, amor de amistad, exactamente. Pues esta definición, desde luego, no tiene nada que ver con lo que yo habría pensado, ¿no? El amor. Muy bueno. Lope de Vega, Gema, desde que lo veo lo sé, ¿no? Eso sería el amor para Lope de Vega y podríamos estar un poco de acuerdo, ¿no? La segunda definición de la RAE a lo mejor os gusta más. Dice, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Bueno, pues esa es otra definición. Ahora, ¿estaríamos todos de acuerdo con estas definiciones de la RAE? No sé. ¿Estaríamos de acuerdo con la definición de Lope de Vega? Pues algunos sí, otros no. Dice Ricardo, que por cierto, Ricardo es una persona de una red en la que colaboro, que es la Red Global MX, de mexicanos que vivimos en el extranjero. Muchas gracias por venir. Dice su definición, el amor es el estado natural del ser humano. Qué bueno, ¿no? Qué bien, pero estas definiciones nos satisfacen de verdad. Como digo, esto es inefable y lo que es inefable tal. Y decía lo de Marta, porque me gusta mucho lo que ha dicho Marta, porque siempre que estamos en este tipo de conversaciones, yo que estoy pensando en el amor de pareja, ¿no? Que es el que más me interesa, viene alguien y me dice, oye, no, pero el amor de madre. Digo, joder, pues sí, también el amor de madre, el amor que se siente hacia un hijo, ¿no? O el de un padre, ¿no? También. O el amor de una amistad, como dice Marta y tal eso. Y entonces digo, jolín, pues seguimos utilizando la misma palabra para cosas que son completamente distintas. Porque no me digáis que el amor que sentís hacia vuestra pareja es igual que el que sentís hacia un hijo o hacia vuestros padres. Por Dios, no. Esperemos que no. Entonces, vemos que hay algo distinto y tenemos el mismo vocablo, ¿no? Tenemos la misma palabra. Vámonos al tema de las ciencias de la salud, ¿no? Mucho más que a mi pareja, por supuesto, Marta. Sí, ¿dónde va a quedar? ¿Qué pasa con todos estos conceptos que tienen que ver con el ámbito sanitario? El dolor, el duelo, el sufrimiento, la resiliencia, la empatía, la voluntad de cuidado y podríamos mencionar muchísimos otros más, ¿no? Todos estos conceptos que son fundamentales en el día a día del profesional de la salud. Y que cuando intentemos definirlo nos va a pasar como nos pasa con el amor, que nos va a costar definir, ¿no? Que todas estas definiciones que hemos hecho, que hemos mencionado aquí, decimos, sí, esto que me está poniendo Mariana ahora mismo, decimos del amor, diría sí, pero, ese pero me hace ver que este concepto se me escapa cuando intento definirlo, se me escapa de las manos, ¿no? Y claro, ya sabemos, como diría Edmund Pellegrino, ¿no? Que para curar a otra persona hemos de comprender cómo la enfermedad lesiona su humanidad. Y cuando hablamos de su humanidad, tenemos que hablar de este dolor, de este sufrimiento, de este duelo, de esta resiliencia, de esta empatía, de esta voluntad de cuidado. Y cuando intentamos definirlo, no podemos hablar, no podemos definirlo. Entonces, estamos ante una encrucijada del conocimiento, una encrucijada de la epistemología y que Wittgenstein, que es muy categórico, nos dice que de estos conceptos pues sería mejor no hablarlos porque nunca nos vamos a poner de acuerdo con ellos, ¿no? Yo hago la propuesta, ¿no? De sí, hay un elemento que nos puede ayudar a conocer estos
estos conceptos. Uno de ellos, está claro, son nuestras propias vivencias. Pero claro, el conocerlo hasta que lo vivimos, pues nos prepara poco, ¿no? Entonces necesitamos otras herramientas. Pues ¿cuál es esa herramienta? Pues ahí está la literatura. Antes de explicar esto, necesito hablaros de la ostentación. La ostentación es o la definición ostensiva es una herramienta que se tiene para explicar, para dar a conocer el lenguaje. Tiene que ver con algo que pensaba San Agustín en la Edad Media, ¿no? Que decía que el lenguaje era el espejo de la realidad, ¿no? O sea que digamos que cada objeto que había en la Tierra podía tener un concepto que lo definía, una palabra que lo definía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Por ejemplo, yo le quiero decir a alguien una silla y entonces apunto a la silla que está, por ejemplo, detrás de mí y digo silla. Y esa persona entenderá que estoy hablando de la silla, ¿no? Wittgenstein dice que no nos metamos en eso. De hecho, Wittgenstein justamente le contesta en su libro a San Agustín. Dice, no, hay juegos de lenguaje, ¿no? Porque al decir esto, si yo señalo y digo silla, pues podemos decir sí está definiendo la silla, ¿no? A través de esa definición ostensiva. Apuntando a ello, lo defino. Pero también puede ser que al decir silla esté diciendo acércame la silla. Ese es un juego de lenguaje. O que le esté diciendo a mi interlocutor siéntate en la silla. Entonces todo dependerá del contexto, de ese juego de lenguaje como esté utilizando. Pero no me voy a meter en esto porque nos metemos en mucho, ¿no? La cuestión es cómo apunto a aquello que no está en ningún sitio. Cómo apunto al amor, cómo apunto a la justicia, cómo apunto al duelo, cómo apunto al cuidado. Bueno, pues mi propuesta es que apuntamos a través de las historias, que esa es una manera de conseguir acercarnos a ese conocimiento, ¿no? ¿Y cuáles son, cómo se hacen esas historias? Pues a través de la narrativa. La narrativa entendida no solamente como las historias de los libros, sino también puede ser la narrativa audiovisual, las películas. Los que me conocéis sabéis que yo echo mano mucho de la narrativa audiovisual, de esas películas, porque creo que es una manera de acercarnos al conocimiento de estos objetos imponderables, de estos objetos que se nos escurren a veces de las manos, ¿no? Por supuesto que sí, Lourdes, también de esos relatos breves, por supuesto, de las historias de la literatura. De hecho, diría que antes que cualquier otro tipo de narrativa, esa narrativa. De hecho, esa narrativa es la que se convierte después en película. Pero bueno, en algún momento antes solamente estaba hecha en palabras, ¿no? Bueno, pues una historia no te va a decir lo que es el amor, pero te va a mostrar, te va a señalar, te va a ostentar un acto de amor. Una obra no te va a decir lo que es el cuidado, no te lo va a poner definido lo que es el cuidado, pero te va a mostrar un acto de cuidado o de descuido. En una buena historia, ¿no? He puesto buena entre paréntesis porque no todas son buenas, ¿no? Pero en una buena historia uno experimenta la vivencia de los personajes como si se trataran de uno mismo. Nos metemos en su piel y podemos aprender sobre aquello que rebasa estos límites del lenguaje. Ahí es donde entra la idea de mostrar y no decir, ¿no? Yo puedo decir que un personaje está triste, pero eso es mala literatura, ¿no? O sea, los grandes maestros de la literatura lo que harían sería mostrar esa tristeza a través de un contexto, de una atmósfera, de una acción determinada de ese personaje, y entonces nosotros vivenciamos esa tristeza, vivenciamos el sufrimiento, vivenciamos el cuidado, vivenciamos la empatía y el amor. Y eso no nos permite conocer el amor como un concepto entero, pero nos muestra una parte de esos conceptos que son tan importantes para nosotros. Por eso es que la literatura a mí me parece como una herramienta fundamental para el conocimiento de lo imponderable, de lo inefable, de lo que nos escapa de las manos. Y gracias a ello y con nuestras propias vivencias podemos hacernos una mejor idea de esos conceptos que, como he dicho, nunca podemos estar seguros de conocerlos por completo, porque nos rebasa nuestro conocimiento, nos rebasa nuestro lenguaje. Entonces, como dice Antonio, resumido prácticamente, es casi como conclusión de lo que acabo de decir, pues esa narración es una primera forma de conocimiento, efectivamente, además de un conocimiento más sólido. Y hasta aquí, esto es a cosas que a lo mejor ya algunos de vosotros habíais escuchado, que ya lo he contado en otros foros y
y lo he traído aquí porque creo que era importante volver a insistir sobre ello. Pero vamos ahora a qué es lo que nos está pasando en la actualidad, ¿no? Porque claro, ahora vamos a aterrizar a lo que nos está pasando y cómo la escritura, la ficción, la narrativa nos puede ayudar a día de hoy con lo que nos estamos enfrentando, que es una pandemia global que podemos conocer en libros de historia, porque ya ha habido otras pandemias en la humanidad, no es la primera, ni mucho menos, y podemos saber un poco cómo experimentaron esas personas esas pandemias y podemos aprender de ello. Pero va a ser diferente porque nuestro contexto ahora es diferente, porque vivimos de otra manera. Entonces, claro, esta pandemia que nos ha cogido un poco de sorpresa, pues ha generado un montón de sentimientos, ¿no? ¿Cuáles son esos sentimientos que han aflorado en esta pandemia? Y como muchos de esos sentimientos, pues seamos sinceros, no son todos positivos, ¿cómo podemos gestionarlos para que hagan menos daño? ¿Y cómo podemos describirlos? Porque si nos ponemos a intentar definirlos con palabras, nos va a pasar lo que diría Wittgenstein, vamos a divagar, pero no los vamos a conocer de verdad, ¿no? No los vamos a conocer de verdad, al menos que los hayamos experimentado, pero si no los hemos experimentado, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que estamos viendo es que hay muchas personas que frente a esto, que han vivido, ¿no? Ese duelo, ese agotamiento, ¿no? Ese cuidado o descuido de nuestros cuidadores, ¿no? Que son pues, los profesionales de la salud que han estado ahí en primera línea. Ese concepto de la resiliencia, ese concepto de segundas víctimas, ¿no? Que son las personas, este concepto es un concepto acuñado en el 2000 que habla sobre los errores de los profesionales de la salud y los sentimientos de culpa que se generan, ¿no? Convirtiéndolos en una segunda víctima. La primera sería la del error y ellos serían, pues, sintiéndose culpables por haber cometido ese error, unas segundas víctimas, pero que también lo estamos viendo, pues, muchas veces en esas carencias a la hora de poder atender como consideraban que se debía atender a los pacientes y también, pues, ha generado mucha culpabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado que estamos en este contexto de pandemia, ¿no? Pero bueno, todos estos temas ya han estado presentes en otros relatos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues yo os voy a decir unas cuantas reflexiones muy cortitas para no extender mucho. Lo primero es que hablar sobre el certamen de relatos, ¿no? El certamen de relatos pedimos en las bases de este año que íbamos a valorar especialmente pues, aquellos relatos que tuvieran que ver con la pandemia. Bueno, pues recibimos 89, o sea, es el año que más relatos hemos recibido en la historia del centro universitario y de esos 89, solamente 3 no trataban el tema de la COVID. Si os dais cuenta, el mundo necesitaba, o sea, se ve que hay mucha gente que tenía la necesidad de expresar estas historias que han vivido, sus experiencias en la pandemia. Y tenemos historias muy interesantes. Yo me podría permitir leeros un fragmento de uno de los relatos ganadores, el segundo premio, que es de un fisioterapeuta llamado Antonio Fernández Muela, que fue estudiante del centro universitario y escribió un relato que se llama Saudade. Os lo leo muy rápidamente, ¿vale? Para que nos demos cuenta cómo la literatura nos puede ayudar a expresar estos sentimientos, ¿no? Dice así: inmersos en esta rutina transcurría la vida de mi pequeño pueblo gallego, cuando el dichoso virus alteró su calma. Llamadas de teléfono de funcionarios de la Xunta y la Consejería de la Salud que se cruzaban. Paréntesis, perdón, es una enfermera que nos está contando su experiencia trabajando en una residencia de mayores. Sigo. Familiares asustados preguntándonos qué íbamos a hacer con sus abuelos. Gente entrando en pánico, dudando si sacar o no a su familiar de la residencia, si era mejor que estuviera aquí o en casa. Ninguna directiva clara, ningún orden especial sobre qué hacer. Imaginad si en las grandes ciudades no teníais EPIs o medidas de protección especial que íbamos a tener aquí.
Lo único que nos llegaba es que los madrileños estabais infectados, que no se nos ocurriera tener contacto con vosotros y que teníais un virus letal encima. Y que si ese virus entraba en la residencia estábamos perdidos. Aquellos primeros días era tal el pánico, tal la ansiedad, que casi hasta el hablar por teléfono con la hija de Felicitas, una de nuestras abuelas, que vive en la ciudad, parecía que podía contagiarnos. Había miedo, claro que había miedo. Si en la ciudad lo teníais, imaginaros en estos pueblos donde la media de edad es muy alta, donde los nacimientos son muy pocos y donde los abuelos son muchos. Teníamos claro que si el virus llegaba a aparecer por aquí, con la letalidad que se le presumía y que tuvo aquellas primeras semanas, nos quedábamos sin pueblo. La España vacía se iba a consumar mucho antes de tiempo. Adiós a las comidas familiares, al fuego en la chimenea, a las pequeñas tradiciones. Ninguno de los que trabajábamos para cuidar de nuestra gente podíamos permitirlo. Está claro que todos trabajamos por dinero, si no, no lo haríamos. Pero pensad que aquí somos una familia. Al panadero no le sale rentable subir el pan a Cerver, donde hay 3 familias, y sin embargo lo hace cada mañana. Al comerciante le sale prácticamente lo comido por lo servido cuando en invierno no le compra en Bar Jacoba más que 3 o 4 cosas. El que lleva los congelados haría mejor negocio quedándose en casa cuando en invierno, con la carretera helada, pierde toda la mañana para ganar unos pocos euros. Sin embargo, a ninguno se le pasa siquiera por la cabeza dejar de ir, porque Lita, Luz, Luciano, José María, Angelita, Víctor y otros tantos tienen que seguir viviendo, tienen que seguir defendiendo su pueblo, su montaña, su valle, su cultura, sus tradiciones. Así que nosotros, el personal de la residencia de mi pequeño rincón gallego, decidimos que nos íbamos a encerrar con nuestros abuelos e íbamos a estar allí el tiempo que fuera necesario para no contagiar a ninguno. Aislamos nuestra casa para que el coronavirus quedase fuera. 2 turnos que rotarían cada 21 días previa PCR negativa. No podíamos renunciar a nuestro compromiso con ellos, con nosotros mismos, ni con nuestra profesión. Termino de leer con eso. Si os fijáis, en este pequeño fragmento que he leído de ese relato ya vemos un montón de emociones, de situaciones interesantes. Habla de la solidaridad, pero habla también del miedo, habla del cuidado, habla de la protección a las personas vulnerables. Habla de un montón de cosas que cuando se hace bien, pues nos transmite todas esas emociones y sentimientos de las que hemos hablado, ¿no? Que a veces son inefables. Otras poquitas cosas más, ¿no? Historias como la de, ¿cómo se llamaba este señor? A ver, perdonadme, Gregorio Burgos, ¿no? Que es un señor que falleció por COVID durante la pandemia y que una enfermera de manera anónima mandó a su hijo, Juan Burgos, pues una pequeña carta contando los últimos días de su padre, para que se supiera cómo lo vivió, diciéndole que todos los sentimientos que tenía por su familia. Y bueno, pues esta enfermera, aunque a lo mejor se ha saltado todo lo que tiene que ver con protección de datos y tal, tenía la necesidad de poner en esa carta todos esos cuidados que ha tenido por este señor y se la mandó, ¿no? De manera anónima a su hijo. Otras campañas, ¿no? Como esta que hizo la Universidad de Salamanca, de pedir a personas que escribieran cartas o dibujos para leérselos a los pacientes que estaban internados en las unidades de COVID, ¿no? O, pues, lo que vemos, ¿no? O sea, hay veces que son palabras aisladas, no es toda una narrativa bien construida, pero que en el fondo esas palabras nos curan de alguna manera, nos ayudan, nos transmiten esas emociones, ¿no? ¿Y qué decir de esta carta que nos escribieron aquí en el centro universitario los alumnos del año pasado de primero de enfermería tarde y que leo muy rápidamente? Dice: nunca se nos habría pasado por la cabeza que íbamos a pasar tanto tiempo encerrados en casa, que nuestro pasillo se iba a convertir en una pista para hacer ejercicio o que las videollamadas serían una parte tan esencial de nuestro día a día. Esta situación nos está haciendo valorar al dependiente del supermercado tanto como al cirujano más prestigioso del mundo. Estamos aprendiendo a valorarnos los unos a los otros, algo maravilloso que no ha de perderse cuando todo esto acabe. Cada día, desde hace ya más de 3 semanas, independientemente de la lluvia, el frío y nuestro propio estado de ánimo,
se lleva a cabo un aplauso solidario a las 8 de la tarde para reconocer la labor de los que están combatiendo la pandemia en primera línea. Salimos todos a la ventana o al balcón, los más afortunados a aplaudir, a aplaudir a los profesionales que trabajan por nosotros, que nos hacen la vida más sencilla, que nos ayudan. Hoy mi aplauso va también dirigido a los docentes, que seguís haciendo vuestro trabajo, dedicándole más ganas si cabe a la labor de enseñar. Desde el minuto 1, vosotros, mis profesores, habéis intentado convertir lo negativo en positivo, siendo humanos, cercanos, con una predisposición increíble y con una profesionalidad intachable. Se nota que amáis vuestra profesión y eso es algo de lo que nos beneficiamos todos vuestros alumnos. Es un placer tener docentes que, además de impartir conocimientos, imparten ilusión como vosotros. Gracias. Gracias por preocuparos por nosotros y por nuestras familias. Preocupación que compartimos de forma recíproca hacia vosotros. Gracias por todos los emails cargados de energía y cariño. En definitiva, gracias por demostrar que siempre estáis disponibles con ganas de ilusión y de una sonrisa. Para terminar, quiero recordar un email de una profesora que decía: cuando podamos salir a la calle, no dejemos ni un solo abrazo sin dar. Profesores, el aplauso de hoy es para vosotros. Agradecidos vuestros alumnos de primero de enfermería. Ahora van en segundo. Fijaros la energía, los sentimientos, la emoción que están transmitiendo a través de estas cartas. Y bueno, quería hacer un pequeño ejercicio con vosotros. Es un ejercicio que utilizo en escritura creativa que tiene un resultado muy efectista. Se llama listado caótico. Un listado caótico es una serie de enunciación de distintas cosas, objetos, acciones, situaciones, ¿no? Como una lista, ¿ahí? Pero tienen que ser muy particulares y tienen que estar desordenadas. De ahí el hecho de que sea caótico. No voy a leerlo completo porque no me da tiempo, pero quiero simplemente para que veáis unas primeras líneas de este texto de Manuel Vicent, ¿no? Que es un escritor ya reconocido, que dice lo siguiente, dice: estas son algunas cosas que me gustan. Un potaje de legumbres que me recuerda a la infancia, releer algún fragmento de los principios metafísicos de Spinoza en el sillón de orejas tomando un oporto, jugar al póker con mis amigos en las tardes del sábado, ver cómo se besan los adolescentes entre los capós del coche bajo el clamor de las ambulancias y las sirenas de la policía, pensar en el mar y en su perfume de algas cuando quedo atrapado en un atasco de la ciudad, imaginar que no es la CNN lo que crea el mundo cada mañana, sino un canto de mirlo que suena en la acacia, ¿vale? Sí, sigue el poema, es muy poético, está muy bien. Si os fijáis, cosas clave. Nos está diciendo cosas muy particulares, ¿no? O sea, no nos dice que le gusta la comida, no, dice un potaje de legumbres, ¿no? Y además lo asocia con su infancia. No nos dice que le gusta la lectura, no, nos habla de los principios metafísicos de Spinoza, ¿no? O sea que, además, mientras se toma un oporto, o sea, te está diciendo cosas como muy particulares, pero entre el potaje de legumbres y el libro de principios metafísicos de Spinoza no hay nada que ver, ni los besos de los adolescentes, ni el pensamiento del mar cuando está en un atasco. Son cosas de naturalezas muy distintas, de ahí que se acabó. Yo puedo decir, me gustan las frutas, ahí estaría mal porque es muy general. Tengo que decir, me gustan las manzanas. Y luego poner inmediatamente después algo diferente, porque si digo, me gustan las manzanas y los plátanos y las peras, y pues al final se convierte en un listado para la compra, pero no en algo poético. Entonces, quiero que hagáis un pequeño listado caótico, muy rápido, en 5 minutos. Que intentéis escribir en esos 5 minutos, si el tiempo me lo permite, si intentáis escribir en esos 5 minutos, algunas de las cosas que hayáis vivido, extraído de esta pandemia. Intentad hacerlo en ese listado caótico. Podéis, como digo, una cosa clave es que intentéis escribir de manera muy particular aquello que queráis decir. Y inmediatamente después que lo combinéis con una cosa de una naturaleza distinta, pero que también tenga que ver con la pandemia, ¿vale? Tomaros el tiempo para escribirlo en una hojita de papel o ahí en el ordenador y luego, si me lo permitís, nos tomamos 2 minutos para leer un par de ellos y con eso terminaríamos
terminaríamos esto. Así que os dejo 5 minutos para que escribáis, ¿vale? Si os parece bien. Genial. Qué bonito el fandango, Gerardo, buenísimo.
¿Qué tal ¿Qué tal vais? ¿Hay algún voluntario? Yo sé que no lo habréis terminado porque esto puede alargarse o ser tan cortito, pero alguien que haya tenido ya alguna cosita que pueda haber escrito que más o menos quiera compartir, sería genial si alguien de vosotros os animáis. El sabor de las perunillas, el golpe durante la comida, el ejercicio. Bueno, ¿por qué no lo lees tú directamente, Marta? Mejor, que le vas a dar mejor entonación. Claro, lo que quieres es saber qué significan las cosas. ¿No sabes lo que son las pernillas? No, ni idea. Las pernillas es un postre típico que me hinché a comer en el confinamiento. La panadería donde iba a comprar el pan tenían ahí y de forma normal no las compro, pues porque no, pero en el confinamiento era como, bueno, venga, ¿qué mata? Entonces me hinché, vamos, durante todo el confinamiento es lo que más comí casi. Que me quites lo bailado, ¿no? El sabor de las pernillas, el golpe en la película durante la comida, el ejercicio mañanero de sex, las quedadas interminables de los sábados con los Migueles, que son mi familia, la vela encendida y el recuerdo por el recuerdo de los seres queridos, el llanto y la risa en el mismo momento, Vetusta Morla en concierto, el olor de la lejía, las colas con el solecito para coger el pan, el aire sin mascarilla en aquel entonces y bueno, mil cosas más que me he quedado ahí en ello. Qué bueno, pero ¿os fijáis que tiene un efecto, o sea, que el efecto, el resultado que se obtiene es una cosa muy, muy bonita? Ahí a lo mejor estas referencias que has conseguido, que nos dices tú, ¿no? Más personales, a lo mejor puedes buscar estrategias para, ¿no? Los Migueles, esos familiares, o sea, métele alguna cosita para que pueda leerlo cualquiera y que lo pueda comprender un poquito mejor, ¿no? El filme de la Danao, ¿no? Una cosita así. Busca ahí estrategias, pero está muy bien, muy bien. Muchas gracias. Venga, puedes leerlo tú y el tuyo, no sé qué tienes ahí. Prefiero no. Venga, lo leo yo entonces. Dice, nuevos auriculares para poder escuchar bien a mis alumnos. El tacto de cuero de la correa de mi perrita que me permite disfrutar el aire fresco y la llovizna en la cara. El frío por el vacío profundo que deja a alguien al que no podrás ver más. El abrazo furtivo con un amigo del alma. Qué bonito. Y mira que nada más te he dado 5 minutos, Asun. O sea, lo que no podemos escribir o sea, si nos ponemos. Este ejercicio es relativamente sencillo y como veis el resultado termina siendo muy bonito. No sé si alguien quiere compartir uno más, que yo creo que aunque nos pasemos un minuto de tiempo, tampoco pasa nada, ¿no? Eso es verdad. Pero ahí es donde la escritura nos lo puede contar, Lourdes, que así podemos saberlo un poquito mejor. Pasear quieto, a solas con la soledad, qué bonito. Eso lo metes en una frase con otro en ese listado y ya tienes ahí, entre más poético, o sea, utilizar esas estrategias como esta que ha puesto Gerardo, nos puede ayudar, ¿no? A hacerlo. ¿No hay ninguno más que quiera participar, contarnos, leernos su texto? ¿No? Yo me acabo de improvisar uno también, pero no me ha quedado muy bien, así que no quiero leerlo, la verdad. Es un listado escueto, con muchos términos, pero nada que ver con el de Asun y Marta. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Después de Asun y Marta ya no, sí, eso es lo que tiene, ¿no? Uno se echa para atrás, ¿no? Bueno, pues nada, chicos, pues yo era simplemente lo que quería contar. El que quiera hacer su listado caótico de verdad y tal, y quiera una opinión, así un poquito más trabajada, me lo puede enviar completo por correo electrónico y estaré encantado de darle un poco de feedback, así que ya sabéis. Y bueno, pues para que luego lo podáis compartir por vuestras redes sociales y en el fondo esa es una manera de, pues, conseguir
que todas estas emociones a través de la escritura las canalicemos un poco y podamos no solamente conocerlas, sino que también sentirnos mejor, ¿no? Hacer un poco de catarsis. Así que, bueno, chicos, pues como siempre es un placer, chicos y chicas, profesores, profesoras, estudiantes en general. Bueno, pues que vaya muy bien a todos. Muchas gracias, Ramón, por sacar lo mejor de nosotros una vez más y gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Nada más que decir porque Ramón ya nos lo ha dicho todo. Con este buen sabor de boca nos quedamos. Asun y Marta son las que nos han dicho todo. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias chicos. Un placer, ¿eh? Gracias a todos y gracias, Ramón.